Dice, Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿De quién estaba hablando ahí? Ahí está hablando de la persona de Jesucristo. Porque dice Efesios capítulo 1, versos 9 y 10. Vamos a ponerlo. Efesios capítulo 1. Verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están ¿en dónde? En la tierra. Entonces, lo que quiere decir el Salmo 85, 10, que el amor, la paz se encontraron en sí mismo y la justicia y la paz se besaron, es en la persona de Jesús. Porque si sigues leyendo el contexto de los salmos, ves que estás hablando de una persona en especial, y esa persona es Jesús. Dice que en Jesucristo están reunidos tantas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. ¿Qué cosa hay en el cielo? Cuando ustedes piensan del cielo, ¿qué es lo que ustedes piensan que desciende del cielo? ¿Del cielo qué desciende? Desciende bendición. Del cielo dice la palabra del Señor que desciende todo don perfecto de parte del Señor. Amén. Entonces está hablando de la persona de Jesús, porque en Cristo Jesús la tierra y el cielo fueron reunidos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cielo, la bendición del cielo, dejó de ser un lugar tridimensional para convertirse en un lugar dimensional, en un lugar donde nosotros podemos vivirlo. Amén. Jesucristo dijo, el reino de Dios no es comida ni es bebida. Es paz, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Él dijo, estando en vida, el reino está ¿en dónde? Entre vosotros. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes hoy, a través de la predicación de la palabra, que es la predicación del reino de Dios en nuestras vidas, ustedes sean bendecidos, así como dice la palabra, que en Cristo Jesús el cielo y la tierra se reunieron por la buena voluntad de Dios. Amén. Entonces, no busques el cielo tan lejos. El cielo no está tan lejos. El cielo está en nosotros. El cielo está dentro de ti. El cielo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús, siendo Dios, caminó como ¿quién? Como un hombre natural, como un hombre terrenal. Eso es lo que quiere decir, que el cielo y la tierra se juntaron en una persona, en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. ¿Entienden eso, verdad? Qué lindo es el Señor. Entonces, hemos estado hablando a través de 2 domingos. Hemos estado hablando. El primer domingo hablamos acerca de ¿qué? ¿Quién me puede decir? Nadie me puede decir. Conocemos quién es Jesús. Y después hablamos de ¿qué? ¿Sabemos quién es un cristiano? Eso fue lo que hablamos la segunda vez. Y el título de esta serie, que hoy la vamos a terminar, es de 3 domingos, el título de esta serie es ¿Conociendo qué? Conociendo la verdad, o cuál es tu verdad, mejor dicho. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que dice, ¿no? El nombre de la serie completa, ¿cuál es? ¿Cuál es tu verdad? ¿O qué es tu verdad? Y lo primero fue, conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús. Y lo segundo fue, quién es un cristiano, o conocemos qué es un cristiano, ¿no? Entonces hoy vamos a ver, sabemos cómo orar con confianza. ¿Cuántos saben orar con confianza? ¿Ustedes saben qué sería orar con confianza? Orar con confianza es orar y saber de que Dios te está escuchando. Y número 2 es saber de que Dios te va a responder. Pero eso no se puede saber si tú no sabes orar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos oran en la voluntad de Dios? Amén. Hoy vamos a aprender cómo oramos en la voluntad de Dios. Cómo orar en la voluntad de Dios, cómo un cristiano puede orar en la voluntad de Dios y estar confiado de que Dios nos escucha y de estar confiado de que Dios nos va a responder. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso número 14. Nos ayude el Señor en esta tarde, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo
bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 14. Del 14 al 17, Marisa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para un momentico. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice qué? Él nos oye. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que cualquier cosa que nosotros pidamos que no esté en la voluntad de Dios, Dios no nos va a escuchar. Amén. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y vamos a aprender hoy, escuchen esto, cómo el verdadero cristiano ora a Dios. Amén. Y estar confiado de que Dios nos oye. ¿Entienden eso, verdad? Jesucristo como mandamiento le enseñó una cosa, le enseñó un mandamiento a sus apóstoles, a sus discípulos, y le dijo, vosotros no oraréis así porque así oran los gentiles. Vosotros oraréis, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bla, 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 y le dio una serie de requisitos para cómo orar. Y después le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque los gentiles piden esto, piden aquí, piden allá y piden allá, y no reciben porque no saben cómo pedir. El apóstol Santiago dice, ustedes no reciben porque no saben pedir, piden para sus deleites, piden para gastar, pero no piden para glorificar a Dios. Amén. El cristiano pide para glorificar a Dios y para que Dios sea glorificado en su vida. Porque mientras más Dios sea glorificado en nuestras vidas, es como más nosotros vamos a poder ver la mano de Dios, es como nosotros vamos a poder ver cada vez cualquier cosa que le pidas a Dios que esté en su voluntad, Él te la da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escucha lo que dice, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos, ¿qué? Las peticiones que le hayamos hecho. Pero quiero que entiendan el contexto del verso número 14. Primero es pedir en su voluntad. No es pedir cualquier cosa, como dice el verso 15. Es pedir cualquier cosa en su voluntad. Amén. Y la voluntad de Dios, escuchen esto, la voluntad de Dios es inmensa para pedirle al Señor. Y a veces gastamos tiempo, escuchen esto, a veces gastamos tiempo pidiéndole ciertas cosas a Dios que no nos las va a dar, que no las necesitamos. Lo que necesitamos nosotros, siendo cristianos, es que Dios se manifieste en nuestro cuerpo mortal y nos cambie, nos ayude. Si estás enfermo, que te sane. Si estás debilitado, que te fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Si estás falta de sabiduría, que te llene de sabiduría. Amén. Si no sabes caminar en el Espíritu, que te ayude a caminar en el Espíritu. Porque dice la palabra, sed llenos del Espíritu. Una de las peticiones de un verdadero cristiano es, Señor, dame de tu Espíritu. Lléname cada día más de tu Espíritu. Es llenarse de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos están acá? Qué lindo. Sigue leyendo, Marisa. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ahora quiero que entiendan. Dice, si alguno viera a un hermano cometer un pecado de muerte, que no sea de muerte, pedirá a Dios. ¿Y qué dice? Y Dios oirá. Amén. Entonces miren el contexto de lo que le está pidiendo a Dios una persona, o lo que está pidiendo Pablo que se haga en la iglesia. Amén. Sigue leyendo, Marisa. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces miren para que ustedes entiendan, y hoy vamos a aprender eso, para que ustedes vean cómo Dios nos manda a orar por cosas que son necesarias, que son en su voluntad, y como nos manda a que no oremos por cosas de que Dios no va a escuchar. Y a veces gastamos palabras, a veces gastamos tiempo, a veces gastamos saliva orando por cosas que Dios no nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a verlo, porque mira el apóstol Juan, como dice, hay pecados que son de muerte por el cual yo, apóstol de Jesucristo, digo que no se ore. Son pecados de muerte. Y eso vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa es un pecado de muerte? ¿Sigue leyendo, Marisa? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Cualquiera que no practique la justicia de Dios es pecado. Estamos acá. ¿Entiende? Pero hay pecados que dice que no son de muerte. Entonces, el título de hoy es, en esta es, ¿sabemos cómo orar con confianza delante del Señor?
Conforme a la voluntad, escuchen esto, conforme a la voluntad, orar y pedir al Padre. El cristiano maduro, escuchen esto, el cristiano maduro ora y pide conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Número uno, conoce la voluntad de Dios. El cristiano maduro, escuchen esto, el cristiano maduro ora y pide conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué el cristiano maduro ora y pide conforme a la voluntad de Dios? Porque conoce la voluntad de Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Y yo estoy introduciendo nada más. Cuando yo digo estoy introduciendo, me tomo como 20 minutos para introducir. Vamos a estar aquí esta mañana. Se ríe, que Dios te ama. Amén. Escuchen esto. ¿Por qué el cristiano maduro ora y pide conforme a la voluntad de Dios? Es porque oye, qué lindo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no solamente eso, sino porque conoce la voluntad de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, Marixa. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces miren y entiendan, escuchen esto, miren y entiendan por qué el cristiano maduro ora y pide conforme a la voluntad de Dios. Escuchen esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa es comprobar? Escuchen esto, ¿qué cosa es comprobar? Comprobar es saber por ti mismo. Entonces, por eso es que un cristiano maduro pide y ora conforme a la voluntad de Dios. Un cristiano maduro no se va fuera de la voluntad de Dios para orar. Un cristiano maduro en su momento, en intimidad con Dios, le puede presentar cualquier petición personal a Dios y Dios la oye. Pero la oración del cristiano maduro es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque miren, porque la serie es enseñando lo que enseña, lo que está diciendo Juan, el apóstol Juan. Dice, hay pecados que no son de muerte, por el cual yo digo que no se ore. Y hay pecados hay pecados que son de muerte, por el cual yo digo que no se ore. Y hay algunos que no son de muerte, por el cual yo digo que se pida a Dios. Y Dios dice, oirá. ¿Cuántos dicen amén? Eso es orar en la voluntad de Dios, no es orar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano maduro entiende la voluntad de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. No se va fuera de la voluntad de Dios. No sé si están entendiendo. Amén. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar en espíritu y en verdad. Jesús se encontró con la samaritana en algún momento y le dijo, aquí los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esa expresión, adorar al Padre en espíritu y en verdad, no tiene nada que ver con tus intenciones. No tiene nada que ver con que tú vengas a la iglesia y tú levantes tus manos, escuchen esto, y llores en algún momento, el Señor te quebrante. Eso no tiene nada que ver con eso. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorar a Dios sabiendo a quién tú estás adorando y cómo lo estás adorando. Porque Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque sabemos que la salvación viene de los judíos. No sé si entienden. Entonces adorar, orar, pedir a Dios es en espíritu y en verdad, sabiendo lo que se hace. Porque vamos a seguir leyendo en el capítulo 5 de Primera de Juan, como él dice que el Espíritu mismo es el que sabe cómo orar, es el que sabe cómo presentar la adoración a Dios. Amén. Y es el que sabe por lo que tiene que pedir. Amén. Muchas personas piensan que orar en el Espíritu es hablar ciertas cosas al Señor en adoración. Eso no es orar a Dios. Amén. Vamos a aprender hoy cómo un cristiano ora en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Léeme el verso 16 de Primera de Juan, capítulo 5. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dice, si alguno viera a su hermano
cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios oirá. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo que estaba queriendo decir el apóstol Juan acá. Primera de Corintios capítulo 5 verso 11, Primera de Corintios capítulo 11 verso 30. Este es el pecado por el cual el apóstol Juan está diciendo que si alguno ve a un hermano cometer pecado de muerte, que pida a Dios y Dios oirá. O sea, que no sea de muerte, perdón, y Dios oirá. Mira lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y por eso es que ya muchos duermen. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Escuchen esto. Lo que estaba sucediendo acá era los cristianos en la iglesia. Escuchen esto, los cristianos en la iglesia que tomaban la Santa Cena indignamente. Esto es un pecado de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un pecado de muerte. ¿Por qué? Dice, ya muchos duermen. Ya muchos están muertos. ¿Ustedes saben por qué? Porque hacen las cosas indignamente en la presencia del Señor. Entonces, por este pecado se tiene que pedir en la iglesia. ¿Sabes por qué? Para que te libre el Señor. Y la palabra del Señor dice que si el hermano recibe la corrección, dice que recibirá misericordia. Pero si no, recibirá juicio para con él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el pecado, escuchen esto, este es el pecado que es de muerte en la iglesia. Está hablando de la muerte física. Yo les hago una pregunta, ¿cuántos se quieren morir físicamente? Ninguno de los que estamos acá queremos morirnos físicamente. Amén. Pero la palabra del Señor enseña que nos podemos morir físicamente por hacer las cosas incorrectamente dentro de la iglesia, en tu casa, en la fe cristiana. ¿Cuántos están acá? Por hacerlo incorrectamente usted puede estar enfermo en su cuerpo. Por no orar correctamente usted se puede enfermar. Por no orar correctamente usted no puede recibir las cosas del Señor. Amén. Jesús mismo lo dijo, ustedes piden y no reciben porque no saben cómo pedir. Amén. Qué lindo es Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, verso número 26. ¿Existirá algún pecado imperdonable en la Biblia? Sí, la blasfemia en contra del Espíritu. ¿Y cuál es la blasfemia en contra del Espíritu? Porque mucho se habla de esto, mucho se dice. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu? Ir en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Porque dice que hay una bronca, hay una fajazón entre dos espíritus que se oponen entre sí. Estamos acá. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida y no lo dejas, entonces eso de una manera u otra es blasfemar en contra del Espíritu. Es no darle lugar al Espíritu. Porque Él sabe por qué está fajando por ti. Él sabe por qué se tiene que fajar por ti. No sé si están acá. Amén. Entonces, el no hacerlo de una manera u otra, en otras palabras, es obrar y orar diferente a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué ustedes creen que la palabra del Señor dice no ignores las maquinaciones del diablo? Escuchen, hermanos míos, estamos viviendo un tiempo peligroso. Un tiempo de que nosotros los cristianos, escuchen esto, nosotros los cristianos, no desde ahora, escuchen esto, no desde ahora, desde siempre, el cristiano no puede vivir sin oración. Si usted vive sin oración, usted vive una vida seca. Usted no se alimenta. ¿Cuántos dicen amén? El no tener una vida de intimidad con Dios, usted vive una vida seca en el Señor. Y vivir seco, en algún momento Jesús dice, se recoge la paja y se echa en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 10, verso 26, Marisa. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No, perdón, me equivoqué. Hebreos capítulo 10, verso 26. Capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces miren lo mismitico que nos está enseñando el apóstol Juan. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio. Vuelve a leerlo otra vez.
A ver, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio es uno solo, Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Escuchen esto, pero dice, si pecaremos voluntariamente, este es el pecado al cual el apóstol Juan se refiere. Dice, hay pecados que son de muerte, por el cual yo, apóstol de Jesucristo, digo que no se ore. Pero hay algunos que no son de muerte, por el cual yo digo que se ore. ¿Cuáles son los que no son de muerte? Los que no se cometen voluntariamente, los cuales el cristiano no se propone caer en él. Pero el cristiano que comete el pecado voluntariamente dice, ya no hay más sacrificio por ese pecado. Y está hablando también, ese contexto está hablando de la congregación. No te dejes de congregar voluntariamente como muchos tienen por costumbre. ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, este es el pecado al cual Juan se está refiriendo, que nosotros pidamos con sabiduría. ¿Cuántos saben pedir a Dios por un pecado de un hermano que vio cometer? ¿Cuántos saben hacerlo? Eso es saber pedir y orar en la voluntad del Señor. Qué lindo es Dios. Hay otro pecado, escuchen esto, hay otro pecado que es voluntario. Escuchen esto, hay otro pecado que es voluntario. ¿Cuál es otro pecado que es voluntario? Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Hay otro pecado que dice la palabra de Dios que Dios no te va a perdonar. Si tú no lo haces, Dios no te perdona. Aparte de la blasfemia en contra del Espíritu. Mire lo que le dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial que está en el cielo. ¿Cuántos han sido ofendidos en algún momento de su vida? Todos los que estamos acá hemos sido ofendidos en algún momento de su vida. Dice la palabra de Dios que no ofende de palabra y hecho es varón perfecto. Amén. Y no somos perfectos como Jesucristo. En algún momento nuestras ofensas son de parte de nuestras actitudes, de las cosas que decimos. No sé si están acá. Dice, pero si perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará. Verso 15. Dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, ¿qué dice? Os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hay otro pecado voluntario que Dios no te va a perdonar. Porque el pecado voluntario Dios no lo va a perdonar si no te arrepientes. No sé si están acá. Cualquier pecado voluntario, dice el apóstol Juan, yo pido que no se ore en la iglesia. No pidan por ese pecado. Entonces, si vemos a un hermano pecar voluntariamente, ni te molestes en pedir a Dios por él. No sé si están acá. Amén. Esto es lo que nos está enseñando Juan hoy. Amén. Vamos a seguir más para adelante. Yo pudiera decir que todavía estoy introduciendo. Dios, escuchen esto, Dios en el Antiguo Testamento habrá mandado a que no se oraran por los pecados voluntarios. Juan estará diciendo cualquier cosa en su carta. Juan estará hablando en contra del Antiguo Testamento. No, porque si nosotros estudiamos la vida de Jesús y todo lo que él enseñó, no iba en contra del Antiguo Testamento, para nada. Entonces el apóstol Juan tampoco está inventándose un mandamiento. Está hablando conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios y conducirnos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver Jeremías capítulo 7, verso 16. Jeremías capítulo 7, verso 16. Marisa. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Tú pues no ores, ni ruegues por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, porque dice, yo no oiré. ¿Qué estaba pasando? La rebeldía del pueblo de Israel, voluntariamente. Por eso es que el pecado voluntario en la iglesia, por ese pecado el apóstol Juan dice, no se ore por ese pecado en la iglesia. Estamos acá. Dice, pero hay pecados que no son de muerte, el cual yo pido que se ore. No sé si me están entendiendo hasta ahora.
Jeremías capítulo 11, verso 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. Escuchen eso. Mira lo que le dice Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías. Dios le dice a Jeremías: no ores por este pueblo rebelde. El pecado voluntario es rebeldía en contra de Dios y es rebeldía voluntaria. Amén. Por el cual este pecado no se debe de orar. Jeremías 14, 11. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues por este pueblo para bien. Entonces, ¿ustedes creen que el apóstol Juan se estaba inventando algo cuando él dijo: hay pecados que son de muerte por el cual yo pido que no se ore? No se estaba inventando nada nuevo, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. No sé si están entendiendo. Por eso es que la intención de Dios con nosotros es conducirnos al arrepentimiento, conducirnos al verdadero arrepentimiento. Escuchen esto: cuando usted no se ha arrepentido voluntariamente, usted juega en las dos aguas. Usted está en las dos áreas. Usted es un débil. Usted es un tibio. No sé si están acá. El verdadero arrepentimiento te conduce a la oración, te conduce a la salvación, te conduce a orar en el Espíritu y a orar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. No sé si están acá. Entonces, en la iglesia es bien fácil encontrar a las personas que no se han arrepentido, ni quieren arrepentirse, ni quieren cambiar. Es bien fácil encontrarlo. No sé si están acá. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios con el asunto este para que no se ore por este pecado que es voluntario? Número 1, conducirnos a la verdadera oración y al verdadero arrepentimiento. Y número 2, no, ya lo dije, conducirnos al arrepentimiento. Sorry. Escuchen esto: cuando Jesús vino en carne propia, cuando Jesús vino como hombre, Jesús se tropezó con un ciego, lo sanó. Y le preguntaron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús le dijo: ni él ni sus padres. Nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste sobre él. ¿Pero qué le dijo? Ve y no peques, para que no te venga ¿qué? Algo peor. Cuando Magdalena se le arrodilló a sus pies, que él avergonzó a todos los sabios que querían apedrearla, y él le dijo: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando se fueron todos, ¿qué le dijo él? Ve y qué, y no peques más. Porque la intención de Dios con este tipo de enseñanza, de enseñarnos a orar y a pedir en su voluntad, es que aprendamos a orar por las cosas que son necesarias, no por las cosas que no son necesarias. No sé si me están entendiendo hasta ahora. Amén. Por las cosas que son necesarias, no ore por las cosas que no sean necesarias. Pídele a Dios en la oración: Señor, ¿por qué yo oro? ¿Y para qué yo oro? ¿Qué quieres que yo ore? La palabra de Dios dice que Él sabe tu necesidad. Si tú tienes fe sobre eso, Él sabe tu necesidad. No te pases las madrugadas enteras llorando y clamándole a Dios por un trabajo, por una posición nueva, por algo. Él conoce lo que tú tienes en tu corazón. Y Él dice que Él te va a conceder la petición de tu corazón si tú puedes descansar en Él. No sé si están acá. ¿Qué cosa es descansar en Dios? Aprender a conducirse en el Señor, aprender a caminar en Él. Eso es descansar en el Señor. Qué lindo. ¿Qué es la verdadera adoración? Si anotas, quiero que lo anotes. ¿Qué es la verdadera adoración? Eso lo vamos a ver ahora en la Biblia, ¿no? Pero hoy quiero darle 5 referencias de oración. ¿Qué es la verdadera oración? La verdadera oración son más que palabras. No sé si entienden el principio. La verdadera oración son más que palabras. La oración no es arrodillarte y empezar a decirle palabras al Señor, y palabras y palabras y palabras. Son más que palabras. Son conceptos, son ideas, son principios de Dios. Eso son oración. Amén. Orar en la voluntad de Él, orar sujeto a su palabra. Número 2, la verdadera oración es buscar el hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad del hombre. Porque muchos
le oran a Dios, pero siguen haciendo su voluntad. Siguen viviendo bajo su voluntad. Siguen viviendo bajo sus principios. Siguen viviendo bajo sus conceptos. Y le oran a Dios, pero siguen viviendo como ellos quieren. Y no como Dios quiere que viva. La verdadera oración busca el hacer la voluntad de Dios y no la de Él mismo. Número 3. Permite que el Espíritu busque las cosas del Padre. La verdadera oración busca las cosas del Padre y no las cosas terrenales. La verdadera oración busca las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. Romanos capítulo 8, versos 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Para un momentico. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues como debemos orar, ¿qué dice? Como conviene, no sabemos. ¿Qué sigue, Marisa? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos están acá? ¿Entienden eso, verdad? Entonces, orar en la voluntad de Dios es orar en el Espíritu, no orar en tu voluntad. Amén. Número 4. La verdadera oración se sujeta siempre a la palabra y la voluntad de Dios. Y número 5. La verdadera oración conoce la voluntad de Dios. Porque número 1, escuchen esto, el Espíritu conoce las cosas y escudriña lo más profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Espíritu siempre te va a llevar a orar conforme a la voluntad de Dios, que es conforme a su palabra. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Entienden eso? ¿Y cuál es el precio a pagar siempre en la verdadera oración? ¿Qué me puede decir cuál es el precio a pagar en la verdadera oración? Es morir a tu carne. No sé si están acá. El precio a pagar en la verdadera oración es morir a tu carne, es morir a tu carnalidad, es morir a tus pensamientos, es morir a tus deseos. Eso es orar en el Espíritu, eso es orar en la voluntad de Dios. Amén. Yo vine acá a pararme para prepararte, para que el Señor te llene de sabiduría, para que el Señor te llene de conocimiento. Amén. Tenemos una iglesia, escuchen esto, allá afuera tenemos una iglesia así, mira, así, llena de chatarra. El cristiano necesita comida, alimento sólido. ¿No están acá? Eso es lo que se necesita en la iglesia, para que crezcamos para salvación, dice la Biblia. ¿Sabemos cómo actúa un cristiano? ¿Sabemos cómo actúa un cristiano? Versos 18 y 19, Marisa, de Primera de Juan, capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Para un momentico. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Léeme el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Para un momentico. Dice, el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces en esto, mira lo que dice el verso 18. Vuelve a leerme el verso 18, Marisa. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es la intención de Juan en este texto, en este verso? ¿Cuál es la intención de Juan? ¿O qué es lo que nos está queriendo decir Juan? Que el que ha nacido de Dios no practica voluntariamente. No sé si están acá. Si practicas voluntariamente el pecado, escuchen esto, la semana pasada dije que vivir en la carne es pecado. Escuchen esto, es pecado. Si practicas el pecado voluntariamente, usted no ha nacido todavía de Dios. Eso lo dije el domingo pasado. No practica el pecado. Es lo número 1. El verdadero cristiano actúa, no practica el pecado, vive conforme al Espíritu. Y número 2, no se guarda él mismo. Escuchen esto. Léeme el verso 18 y 19 otra vez, Marisa.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pues aquel que fue engendrado por Dios, quiero que entiendan la intención del texto, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es el que le guarda? ¿Quién es el que nos guarda? Cristo es el que nos guarda. Por ende, cualquier persona que esté en Cristo y Él sea el que nos está guardando, no puedes pecar. No puedes pecar voluntariamente, no puedes, porque dice que naciste de Él. Y si naciste de Él, estás en Él. Y si estás en Él, eres guardado por Él. Nosotros no nos guardamos salvos a nosotros mismos. Cristo es el que nos guarda salvos si permaneces en Él, si naciste de nuevo en Él. Amén. Y después dice, fíjate que después dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? De que Cristo nos guarda. Escucha esto, Cristo nos guarda, pero nosotros como cristianos debemos cuidarnos de no ignorar las maquinaciones satánicas que vienen para destruir tu matrimonio, vienen para destruir tu vida, vienen para destruir tu casa, que eso es lo que quiere Él, porque Él es ladrón, homicida desde el principio. Él vino para matar, robar y destruir. Entonces el cristiano hoy en día vive todo el tiempo ignorando las maquinaciones del diablo, porque no está en Dios, no se somete a Dios. El verdadero cristiano se sujeta a la voluntad de Dios completamente, aunque le cueste la vida, se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Por qué ustedes creen que murieron los apóstoles? ¿Por qué murieron? ¿Los apóstoles murieron por una mentira? ¿Los apóstoles murieron por un engaño, por un sentimiento, por algo? ¿Los apóstoles murieron por una verdad? El cristiano de verdad se sujeta a la voluntad de Dios aunque le cueste. El cristiano de verdad ora en la voluntad de Dios, aprende a orar en la voluntad de Dios aunque le cueste su vida. Jesucristo dijo, si no mueres, no puedes ser mi discípulo. Si no tomas tu cruz y te mueres a ti mismo, no puedes ser mi discípulo. Entonces, si no eres discípulo de Jesús, dicho por Él mismo, entonces no eres cristiano. No sé si están acá. La iglesia tiene que aprender estas cosas. Hoy en día tiene que aprender, le damos una iglesia débil. Hoy en día el púlpito está débil. Tengo un amigo mío ahí que seguro me está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saludamos desde acá. En México hablamos cada rato y me dice, acá en México los púlpitos están debilitados. Los pastores se han inventado ciertas cosas para mantener a la gente en la iglesia. Entonces predican cosas lindas en la iglesia para que la gente esté en la iglesia. No sé si están acá. Las predicaciones nunca fueron lindas en el tiempo de los apóstoles. Nunca fueron lindas. Eran lindas para el que recibía la bendición de Cristo y decía, wow, este es el Cristo, este es el Mesías. Decía, qué linda, qué bendición más linda. Soy una nueva criatura en el Señor. Amén. Qué lindo es experimentar eso. Amén. El cristiano de verdad ora en la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa el cristiano? Dice, no peca. El cristiano no puede pecar porque le guarda por aquel que fue engendrado por Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Verso 19, Marisa, vuelve a leérmelo otra vez. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo es posible que si somos de Dios, el maligno tenga influencia sobre nuestras vidas? Yo no digo que un día no la pueda tener, pero todos los días. No sé si me están entendiendo. Amén. Vamos a leer, ya estoy terminando. Me puse violento hoy al final, ¿eh? Sonríe, que Dios te ama. Juan, capítulo 17, verso 17. ¿Cuál es la intención de Juan cuando dice, y el mundo entero está bajo el maligno? Que nosotros, escuchen esto, que nosotros tenemos que quedar con los ojos abiertos. Así mira, como un búho, como una lechuga, como una lechuza. Ahora, pero ¿son estos ojos? No son estos ojos. Son los ojos espirituales. Para poder entender, para poder orar conforme a la voluntad de Dios. No sé si están entendiendo. ¿Están entendiendo? Marisa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué cosa sería orar en la voluntad de Dios? Orar y saber cómo oramos. ¿Cómo es que aprendemos a orar? Mientras más palabra conocemos de parte de Dios, más sabemos orar. Porque el Espíritu es el que te recuerda cómo es necesario orar. Porque la palabra de Dios está enteramente preparado. Es el manual de instrucciones completo de nuestra vida. Hasta que nosotros nos vayamos con el Señor de todas las cosas por las cuales nosotros debemos orar. La Biblia.
No sé si están acá. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, orar conforme a la verdad es orar conforme a la palabra del Señor. Orar en la verdad no son repetir palabras. No es repetir palabras, no es convertirte en un palabrero delante del Señor, porque los he visto. Y es bla 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 en oración delante del Señor. Orar en espíritu y en verdad es orar conforme a la voluntad de Dios. Te recomiendo algo hoy cuando vayas para tu casa, en el momento que ores, pídele a Dios, Señor, cómo oro en tu voluntad. Porque yo sé que muchos no piden eso. Señor, enséñame a orar en tu voluntad. Sino que se tiran de rodillas y empiezan a orar. Orar, 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 orar. No, pídele al Señor cómo orar en su voluntad. Ese texto está completamente relacionado a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escucha eso. Mira lo que dice el verso número 20. Repite otra vez, Marisa, un poquito más despacio. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y nos ha dado entendimiento. ¿Sigue? Para conocer al que es verdadero. Para conocer al que es verdadero. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Amén. Dice al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero. ¿Qué dice? El verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Entonces, dice que Jesucristo nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Para conocer cómo se ora de verdad. Se ora en la voluntad de Dios. El verso 21, Marisa. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Aquí el apóstol Juan termina la carta y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué cosa es guardarse de un ídolo? Escuchen esto. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de Jesucristo rescatarnos, ¿qué éramos nosotros? Pecadores. Éramos ídolos para nosotros mismos. Entonces, a lo que se está refiriendo Juan acá son a dos cosas. A los falsos profetas, porque a la mayoría de los pastores hoy en día, de los ministros o los superapóstoles y los superprofetas y todas esas cosas, escuchen esto, los idolatran. Juan se está refiriendo a ellos y se está refiriendo a ti mismo, porque tú mismo te puedes convertir en un ídolo de vanagloria, un ídolo de ¿cómo se dice este tipo de persona que se mira todo el tiempo en el espejo? ¿Cómo se dice eso? Vanidad, vanidoso. La vanidad es un ídolo. Cuidémonos de eso, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, y es un pecado. La vanidad es un pecado, aunque ustedes crean que no, es un pecado. Amén. Y número 4. Escuchen esto. Lo que nos está enseñando el apóstol Juan acá es lo siguiente. Todo lo que nos ha enseñado el apóstol Juan acá son 3 cositas nada más de todas las cosas que hemos hablado. Una es obedecer la palabra de Dios. 2, amor. Y número 3, verdad. Esas son las 3 cosas que nos ha enseñado el apóstol Juan hoy acá.